y quiero hablar en esta oportunidad acerca del tema el príncipe de Persia. Amén, el príncipe de Persia, porque Persia es Irán, es el mismo, no tiene ningún cambio. Usted sabe el ataque que Irán ha hecho a Israel. Entonces vamos a hablar de ese puntito en esta hermosa y bendecida oportunidad. Y toqué lo que Pablo habla a los Éfesos y vamos a hablar de la primera parte acá, que es principados. Amén. Para hablar de Irán tenemos que conocerlo. Muchas veces se tocan textos fuera de contexto sin conocer la profundidad de la historia y todo, y por esa razón muchas veces se sacan conclusiones y deducciones erróneas. Pero cuando hablamos de Persia, la Biblia nos enseña que Israel estuvo en un cautiverio. Primero por los babilonios, después de ello pasó por los persas, después pasó por los griegos y por último a los romanos. El imperio romano todavía sigue gobernando sobre la tierra. Aunque Israel fue independiente en el año de 1970, todavía el imperio romano está gobernando sobre el mundo. Pero vamos a hablar un poquito de Irán. ¿Qué le parece? Para entender lo que la Biblia nos quiere enseñar hoy. Cuando hablamos de Irán, Irán tiene 95 millones de habitantes. Nosotros tenemos 6 millones. Quedamos así a la par de Irán. Tiene 95 millones de habitantes. El 95% de ellos practican el Islam chiita. Ya le voy a explicar qué es eso. El Islam es la religión de los árabes. Y tras la muerte del profeta Mahoma, que es el profeta de ellos, el Islam se dividió entre dos, entre los sunitas y entre los chiitas. Los sunitas son un grupo de personas que consideran que el liderazgo debe ser elegido por la comunidad. Y los chiitas creían que el primo de Mahoma, el profeta de ellos, debía seguir siendo el líder de ellos. Cuando Mahoma muere, ellos creían que el primo debía seguir en el cargo. Y los sunitas ocupan el 90% de la población de Irán y los chiitas el 10%. Esos datos son muy hermosos mantenerlos, porque aunque Irán tenga 95 millones de habitantes a nivel mundial, los chiitas son el 10%. Dentro de los chiitas y dentro de los sunitas hay dos grupos radicales, terroristas, así como dentro de cualquier grupo siempre hay terroristas, radicales, y ellos son los que se encargan de hacer atrocidades. Cuando usted observa, no sé si alguien de acá vio un video que circuló en las redes sociales acerca de 21 personas que los decapitaron a la orilla del mar. ¿Alguien vio eso? Los decapitaron, le cortaron la cabeza y la sangre empezó a correr en el mar. Ese era parte del grupo de los sunitas, parte de la gente de Irán, que son gente terrorista. Pero quiero hablar acerca de tres cosas bien importantes. Nosotros, según la sociedad como estamos rodeados, lo más cercano que tenemos a algo fuerte es el catolicismo. Pero el catolicismo no es fuerte. El cristianismo ocupa 2.300 millones de congregantes. Voy a explicarle qué es el cristianismo. El cristianismo es todo el que cree en Cristo. Y dentro de ellos están los católicos, están los evangélicos, está el dualismo, está el unitarismo, y hay muchas religiones dentro del cristianismo porque se cree en Cristo. Y el cristianismo ocupa el 31% de la población mundial. Ahora, el Islam es la segunda religión más fuerte. Tiene 1.900 millones de miembros. Increíble, ¿verdad? 1.900 millones de miembros. Hablando del cristianismo, ocupa el 31% de la población mundial. El Islam ocupa el 25% de la población mundial
Y el hinduismo, que es la tercera religión más fuerte, tiene 1.200 millones, el 15% de la población mundial. Aquí en El Salvador hay sectas del hinduismo, solo que no las conocemos. Por eso digo, entre lo social estamos rodeados de lo que más predomina. Pero hay otros países donde el Islam y el hinduismo es fuerte. Ahora, uniendo todas las religiones, organizaciones, présteme atención a este detalle, uniendo todas las organizaciones que creen en la unicidad de Dios, todas, no dejamos a ninguna fuera, el total de miembros anda de 20 a 30 millones a nivel mundial. La doctrina de la unicidad llega al 0.37% de la población mundial, ni al 1%. Es delicado eso. No llegamos ni al 1%. ¿Qué nos indica eso? Que ante todo lo que observamos alrededor, la gente se avolca más a la multitud. Y por esa razón, la doctrina de la unicidad se considera como un sectarismo, o sea, como una secta. Y cuando usted platica con alguien, no, los Jesús solos, esa es una secta. Pero para poder identificar qué es una secta, la secta tiene un libro que es superior a la Biblia. No estoy hablando de una religión en sí, estoy hablando de cualquier secta. Tiene un libro superior a la Biblia. Si le presentan a usted un libro que es mayor que la Biblia, ya eso es una secta. Una secta es alguien que tiene a un líder como cabeza principal y que ese líder está arriba de Jesús. Eso es una secta. Y hay otras formas de cómo poder identificarlo. Pero hablando de los chiitas, como cualquier grupo religioso, tiene gente radical que usan la violencia para justificar bienes políticos y bienes religiosos. Amén. Este grupo de los sunitas extremistas matan aún a su misma gente por no pensar igual que ellos. Ese grupo de los sunitas, hay un grupo terrorista llamado ISIS. Ese grupo ISIS es de los sunitas, es de Irán y es de los árabes, de los musulmanes. Y usted va a decir, ¿por qué estoy hablando tanto de esto? Porque según lo que le mencioné al inicio, para hablar de un versículo tenemos que conocer todo. Porque algunas veces aseguramos cosas que ni por cerca. Pablo, en el versículo que tocamos, habla a los efesios acerca de un principado. Y Daniel ayunó durante 21 días y había un principado impidiendo la respuesta que Daniel necesitaba. Amén. Daniel oró durante 21 días para sabiduría y para entender cuál era el futuro de Israel. ¿Por qué oró Daniel? Para sabiduría y para entender cuál era el futuro de Israel. Clamaba por restauración y clamaba por liberación, porque Daniel aún estaba en cautiverio babilónico. Después de salir del cautiverio babilónico, Israel cayó en el cautiverio persa, lo que hoy se considera como Irán. Israel fue esclavo de Irán. Amén. Cuando usted conoce la situación social y política, cómo se maneja, se dará cuenta que es bastante delicado hablar de estas situaciones. La enseñanza de este día, nosotros debemos centrarnos, es saber contra quién estamos luchando. No se puede derrotar a un enemigo si no se sabe contra quién estamos luchando. Y la Biblia nos habla que el príncipe de Persia no era una persona, era un demonio. No era una persona, porque Pablo dijo, nuestra lucha no es contra, sino contra qué. Y habla principalmente de ese rango. En la cultura de los Éfesos, Pablo aplica los rangos militares, principados, gobernantes, potestades y huestes. En la cultura nuestra hablamos de
de soldado, de cabo, de sargento, de subsargento, y ahí va hacia arriba, o de arriba hacia abajo, rangos militares. Para llegar a esos rangos militares la gente necesita estudiar, prepararse, entrenarse y muchas cosas que se enseña dentro del ejército. Y el apóstol Pablo relaciona a un principado como la potestad del enemigo más grande que todas. Entonces Daniel está orando y el príncipe de Persia, como ya dije, no era una persona, era una entidad maligna, un demonio que ejercía poder sobre toda la nación. Amén. Amén. Y la oración de Daniel, hermano, era bloqueada por un demonio. Era un demonio territorial. La oración de Daniel. Él estaba orando, pero había un demonio que era territorial. Y estaba involucrado Daniel en ayuno y en oración, en poder afligir su cuerpo y presentarse delante de Dios. En el país todavía gobierna ese demonio, peleando por territorio. Y usted lo observó en las pandillas. Usted no podía decir que era de la colonia tal, porque solo con pertenecer a la colonia tal, ya lo mataban. Entonces ese es un demonio territorial. Y la historia nos lleva hasta el capítulo 10 de Daniel. Usted lo lee en su casa. Y sucedió que mientras la Biblia nos dice de todo esto, el ángel Miguel traía una respuesta para Daniel desde el primer día que Daniel dispuso su corazón a clamarle a Dios. Desde el primer día. Pero la Biblia dice que en el cielo, en las regiones celestes, hay demonios peleando para que nuestra oración no llegue a la presencia de Dios. Cuando usted ora a Dios y siente que la respuesta tarda, es porque hay demonios en las regiones celestes tratando de detener la oración. Y Daniel ayunó y oró durante 21 días. Y había un principado deteniendo la respuesta y bloqueando la respuesta durante 21 días. Y no era un ángel cualquiera. Dice la Biblia que era un arcángel. Recordemos que en lo angelical hay rangos también. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines y querubines. Pero cuando nosotros vemos lo que la Biblia nos enseña acerca de un ángel así en segundo tiene la capacidad de matar 185 personas. 185,000 personas. Así en segundo. Eso es un ángel. Pero hablemos que puede ser un arcángel. Tiene potestad, los arcángeles son ángeles designados por Dios para defender a su pueblo. Y los ángeles son considerados también como mensajeros. Pero durante 21 días esa oposición fue fuerte. Significa que la oposición era tan grande que Daniel estaba intensificando su oración pidiendo sabiduría y dirección a Dios qué iba a suceder con Israel. Amén. Y hay muchas cosas que nosotros debemos entender en la palabra de Dios. Primero, Dios asigna ángeles a sus hijos. ¿Será que Dios le asigna un ángel a usted? Sí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Si nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos literales la cantidad de demonios que hay, nosotros nos daríamos cuenta de que estamos vivos solamente por la misericordia de nuestro Dios. Que estamos en pie solo por la misericordia de Dios. Pero también alrededor hay ángeles. Usted conoce la historia de Eliseo, que le dice a su siervo, el siervo estaba afligido y le dice, mira, estamos rodeados de un ejército. Y le dice a Eliseo, ¿no estás viendo lo que yo veo? Y entonces le dice, ¿y qué es lo que estás viendo? Estoy viendo, le dice, estamos rodeados nosotros, pero de ángeles. Amén. Amén. Y dice la Biblia que en ese momento el profeta le dice al Señor, Señor, abre los ojos a este ciego para que vea. Hasta que sus ojos espirituales fueron abiertos, se dio cuenta que el que pelea por nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Es más grande, es nuestro Dios. Gloria a Dios. Ahora, hay luchas grandes que solamente se pueden vencer en la oración.
Y nosotros no sabemos contra cuántos demonios estamos enfrentándonos. Cada cristiano tiene una guerra. Todos tenemos una guerra. Y es difícil ver ante el ojo humano lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero ya la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa y los defiende. Y la oración tiene el poder de destruir principados, potestades, autoridades, huestes de las tinieblas, malos espíritus y todo lo que venga contra la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos ataques por todos lados. Tenemos ataques religiosos. Amén. Tenemos ataques religiosos. Los ataques religiosos son porque usted y yo no creemos lo mismo que la gente cree. Hablaba ayer con un anciano y es hermoso cuando uno habla con alguien que conoce la Biblia. Y empecé a citarle todos los versículos de doctrina, de bautismo, y él se los sabía todos de memoria. Y le dije yo, necesito saber cómo está bautizado usted. Y me dice, estoy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dije, dentro de usted, le dije, hay una incomodidad porque usted está consciente que no ha encontrado a nadie bautizado en Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Biblia. Y se me quedó viendo, sí es cierto. Y le voy a poner un pecado a usted hoy, le dije. Ajá, me dice, me quedó viendo bien serio. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y usted sabe que el bautismo es en el nombre de Jesús, le dije. Y si usted no se bautiza, se le está acumulando ese pecado. Usted va a decir, no, esa no es la forma. No, es que hay que saber llegar. Entonces, mientras hablaba con él, le dije, ¿sabe qué? Le dije, lo admiro, conoce demasiado de la Biblia, sabe tanto de versículos de unicidad que nosotros no lo sabemos, lo sabía. Y le dije, sabe tanto de la Biblia, pero usted necesita ser bautizado. Porque si usted no es bautizado, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Si usted no se bautiza, entonces usted no será salvo, por mucho que sepa de la Biblia. Entonces, cuando nosotros tenemos ataques religiosos en base a lo que la gente enseña y dice, no es lo mismo, no es igual, y la gente en lo religioso enseña una cosa y nosotros sabemos que en realidad no va pegado a la Biblia. Pero también tenemos ataques sociales, las presiones de la gente cuando no aceptamos una cultura que nos aleja de Dios, ideas y pensamientos que nos alejan de Dios. Y tenemos también ataques políticos. Recordemos que Daniel estaba bajo ataques políticos. Cuando la política quiere que aceptemos los ideales que ellos tienen y que estos van en contra de los principios cristianos, entonces es un ataque directo. Y como ya decía, los principados están gobernando y están sobre las naciones donde los líderes religiosos actúan permitiendo inmoralidades que apartan al ser humano de Dios. Usted conoce en la actualidad el ataque de Irán y se da cuenta que el príncipe de Persia todavía sigue atacando a Israel. Y si ataca a Israel, ¿cómo no va a atacar a la gente de Berlín? Ahora, usted y yo obtenemos grandes victorias en el nombre de Jesús. Usted y yo hemos visto milagros de parte del Señor. Hemos visto prodigios en el nombre del Señor. Amén. Pero el Señor nos hace recordar una cosa. Primero, que la gloria le pertenece a Él. Y segundo, que pongamos los pies sobre la tierra, porque ataque siempre vamos a tener. Vea la Biblia, Daniel capítulo 10, versículo 20. Quiero que veamos ese versículo porque aquí hay algo hermoso. Daniel capítulo 10, versículo 20. Cuando lo encuentre me dice amén, porque quiero que lo leamos y veamos lo que hay acá. Dice la Biblia, Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Eso no termina ahí. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá.
Termina un ataque, pero continúa otro. Pero ¿qué dice la Biblia? He venido para pelear contra el príncipe de Persia. Pero cuando termine con él, voy a continuar con el príncipe de Grecia. Y cuando termine con él, voy con el príncipe de Roma. Y cuando termine con él, voy con todo demonio que quiera destruir la iglesia del Señor. Amén. Eran demonios que la Biblia menciona considerados como principados. Y sobre todo reino y sobre todo principado que esté contra Dios, no es nada más que un demonio que gobierna. Hay demonios que necesitan más de 21 días de ayuno para ser derrotados. ¿Qué nos indica esto? Que nuestra vida de oración y ayuno no debe ser una vida cómoda ni estable, sino debe ser intensa delante del único Dios verdadero. Aunque nosotros veamos una persona, pero sabemos perfectamente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Nosotros debemos estar definidos a quien le clamamos. Le clamamos al único Dios que tiene poder. Le clamamos al único Dios que todo lo puede. Le clamamos al único Dios que es capaz de hacer grandes maravillas. Al único Dios que hace temblar la tierra, que hace estremecer al hombre más fuerte, que hace levantar los enfermos, que hace levantar a aquel que está muerto, que da vida a aquel que necesita vida. Amén. Y nunca creamos que una persona es fuerte solo por el poder de Dios. Usted va a verlo bien contradictorio esto, pero quiero que le preste atención. Porque algunas veces se aparenta que es el poder de Dios. Porque hay gente que dice servir a Dios, pero tienen altares satánicos y confunden diciendo que adoran a Dios. Y hay algo que yo descubrí en la palabra de Dios, que lo he leído muchas veces, pero lo volví a leer, que los demonios pueden pronunciar el nombre de Jesús. Amén. Los hijos de un tal Seba dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pronunciaron el nombre de Jesús. La jerarquía demoníaca pronuncia el nombre de Jesús, pero temen cuando oyen que un cristiano pronuncie el nombre de Jesús. Ellos conocieron a Jesús, ellos sabían el nombre de Jesús, y por eso dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y se les dice: pero ustedes quiénes son. Los demonios saben quién tiene el nombre de Jesús. Los demonios saben quién invoca el nombre de Jesús. Los demonios saben quién es el único que está dispuesto a glorificar el nombre de Jesús ante cualquier adversidad. Amén. Gloria a Dios. Los demonios tienen una jerarquía y una forma estratégica de funcionar en todos los ambientes. ¿Cómo influyen ellos? Primero, creyendo que solo ellos tienen la razón. Cuando hay una persona que dice que solo esta persona tiene la razón, está poseída muchas veces por demonios. Si no es demonio, es terquedad. Lo segundo es infundiendo sus creencias. Y aún el mismo apóstol Pablo dijo: si un ángel viene del cielo enseñando algo de lo que nosotros no hemos enseñado, ese ángel sea anatema. Lo otro, cómo funcionan los demonios aún dentro de una iglesia, es cuando siembran disensión, no estar de acuerdo a lo que se hace en la obra de Dios. Otra forma es oponiéndose a la obra de Dios. Y otra forma es, y oiga esto bien interesante, creyendo que están difundiendo el evangelio, pero solo están difundiendo arrogancia. ¿Por qué razón? Porque había un espíritu en una mujer que decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Lo que decía era una verdad, pero tenía espíritu de adivinación. Por esa razón el apóstol Pablo dice: escudriñad los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. Y sobre principado y potestades, y sobre todo el Señor hizo algo hermoso. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de ¿qué? Esto es el diablo. Pablo dice: no ignoren las obras del diablo.
Cuando ignoramos las obras del diablo somos presa fácil. Salomón pudo decir lo siguiente, y esto no le doy el versículo, te va a su casa y búsquelo. Dice, cuando un ave sabe que está en peligro, huye. Y la Biblia dice, resistid al diablo, pero no todas las cosas se pueden resistir. Dios enseña cómo se hace todo. Y por eso dice, no ignoréis las obras del diablo. Cuando nosotros no ignoramos las obras del diablo, sabemos de dónde pueden venir los ataques. Pero Daniel estaba 21 días orando, 21 días clamando, abría las ventanas, abría las puertas y le clamaba a Dios. Y aún que un demonio estaba oponiéndose, también tenía oposiciones dentro del mismo reino. Y dice, mira, Daniel no respeta, sino que sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo. Pero dice la palabra de Dios que se le dice a Daniel, yo desde el primer día que dispusiste en tu corazón a clamar y a humillarte, ya te había escuchado. Pero durante 21 días en las regiones celestes, el príncipe de Persia estaba oponiéndose. No sé cuánto tiempo usted lleva orando, pidiéndole a Dios por algo, y no sé cuántos años está clamándole, y no sé cuánto tiempo los demonios se han opuesto, pero es tiempo de que nosotros sigamos intensificando nuestro clamor a Dios y creyendo que Dios puede darnos la victoria que nosotros necesitamos. Amén. Por eso dice la Biblia, no ignoréis las obras del diablo. La vida espiritual tenemos ataques constantemente. Amén. Pero nuestra confianza debe estar puesta. ¿En quién está puesta nuestra confianza? Está puesta en Dios, porque Él es el creador de todo. Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra confianza. Y le digo algo bien interesante, y sin temor a equivocarme. Cuando usted es bautizado en el nombre de Jesús, todo ataque del diablo es repelido. No llega a usted. Tal vez pudieron tratar de atentarle para hacerle brujería, pero eso no queda con efecto, porque mayor es el que está con nosotros. Amén. Mayor es el que está con nosotros. Amén. Mayor es el que está con nosotros. Todo ataque de brujería no tiene ningún efecto. No tiene ninguna efectividad, porque el mismo Señor Jesús le dijo a los discípulos, ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia del Señor. Y usted y yo no somos gente cualquiera, nosotros somos la iglesia del Señor, lavados con el nombre precioso que es sobre todo nombre, con el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero hay una clave para aceptar eso. ¿Quiere recibir esa clave? Le dijo el Señor Jesús a Pedro, le dijo a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le dijeron a Jesús, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista o cualquiera de los profetas. Porque la gente no sabe a quién busca, no sabe a quién adora. Y ahora Jesús es tan directo y le dice, ahora necesito saber qué creen ustedes. Y Pedro, bajo la dirección del Espíritu Santo, le dice, yo creo que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Y ahora le dice, ahora voy a darte algo, voy a darte poder sobre demonios, voy a darte poder sobre autoridades, voy a darte la llave del reino, voy a capacitarte para que también bautices en el nombre de Jesús. Y este hombre empezó a predicar incansablemente en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Debemos entender que las regiones celestes están poseídas muchas veces por demonios, pero que hay ángeles tratando de defendernos a nosotros y que pueda pasar nuestra oración y llegue a la presencia de Dios. Cuando usted y yo oramos, algunas veces sentimos tan pesada la oración, la sentimos tan difícil, sentimos que esa oración no tiene una respuesta, que no va a llegar a la presencia de Dios. Pero es ahí donde empezamos a intensificar nuestra oración. Señor, no sé lo que está pasando, pero hoy voy a orar con más intensidad, voy a clamar con más intensidad, lo voy a hacer con más gozo, lo voy a hacer con más alegría, voy a buscar más de tu presencia, y los cielos empiezan a romper
los demonios tienen que hacerse a un lado y la oración llega a la presencia de Dios. Y ahora Dios dice, desde el primer momento que clamaste, yo ya te había escuchado. Amén. Dios es misericordioso para con nosotros. Y los demonios saben que ellos tienen un día, porque el Señor se presentó al endemoniado de Gadara. Y estos demonios que estaban en el cuerpo de este hombre dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Todavía no ha llegado el día del juicio. Ellos saben que hay un día del juicio que les está esperando. Amén. Que está preparado para ellos. Pero la Biblia dice que aquel que se esfuerce no tiene un día del juicio, sino que tiene un día en el cual el Señor nos va a coronar de gloria, nos va a bendecir, nos va a dar la vida eterna si nosotros nos esforzamos hasta el final. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo no se queda solamente diciendo que hay demonios, él dice qué es lo que hay que hacer. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 16, lo siguiente. Amén. Verso 13 en adelante, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el yelmo de la fe con el que podáis apagar, ayúdeme, todos los dardos de fuego del maligno. El maligno lo ve a nosotros como presa y nos ve como esas ruedas donde no sé ni cómo se llama, donde lanzan dardos. Así nos ve el maligno muchas veces lanzando dardos, pero dice la Biblia, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Quiero que note algo importante acá. En cada una de las cosas que menciona la palabra de Dios, no recalca tanto como tomar el escudo de la fe. Dice, sobre todo. Y eso que indica, sobre todo, está diciendo ante cualquier situación, ante lo que suceda, siempre debemos tener un escudo, y es el escudo de la fe, creyendo siempre en el poder de Dios, y con el poder de Dios se puede apagar todo dardo del enemigo. No tiene ninguna efectividad, no tiene ninguna garantía, porque sabemos que Dios está siempre de nuestro lado. Y ahora dice la Biblia, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahora dice en el verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Y el apóstol Pablo dice, no debemos estar confiados, debemos mantener una armadura, debemos mantener un escudo, debemos mantener un calzado, debemos mantener un yelmo, debemos mantener una coraza, debemos estar vestidos de la gloria, de la presencia del Señor. Debemos estar siempre preparados ante todo lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Los ataques del enemigo están. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Si hay ataques de principados, que estamos hablando de un demonio que está sobre un país, que ataca a otro país, también hay demonios que atacan personal e individualmente a los hijos de Dios. Siempre es así. Nuestra lucha, ya decía Pablo, no es contra carne, no es contra sangre. Pero en el verso 10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿En quién? ¿De quién viene nuestra fuerza? El salmista dijo, mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo? Los cielos y la tierra. Y dice, y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros somos débiles, dijo Pablo, entonces somos fuertes. Cuando somos fortalecidos en el poder de Dios viene la fuerza. Y ahora dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
Amén. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Científicamente está comprobado que cuando una persona se encuentra en situaciones difíciles, no necesita más que 12 minutos de oración diaria para poder ver una respuesta de parte de Dios. Usted va a decir que es poquito, pero hay veces que no tenemos 12 minutos. Y hay veces que no lo hacemos 12 minutos. Pero esos 12 minutos pueden hacer una enorme diferencia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra condición espiritual. Y si podemos orar 12 minutos, podemos orar media hora. Y si oramos media hora, podemos orar una hora. Y si oramos una hora, podemos orar el tiempo que sea necesario en la presencia de nuestro Dios para poder reprender toda acechanza del enemigo. Amén. Por eso el Señor mismo nos enseña que Él siempre va a estar con nosotros. Jesús dijo que Él no nos iba a dejar. Él iba a estar siempre con nosotros. Y Él es siempre nuestro ayudador. Él es siempre nuestra confianza. En Él debemos poner nuestra fe, nuestra seguridad y nuestro amor a nuestro Señor. Él dijo que debemos poner los ojos en el autor, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en el Señor, no hay demonio que nos pueda vencer. No hay principado que nos pueda vencer. No hay ataque del enemigo que nos pueda vencer. No hay nada que pueda derrotarnos cuando nosotros ponemos nuestra confianza delante de Dios. Ahora, yo di las estadísticas y las cantidades de millones de personas que tienen estas religiones. Y esto no es para sentirnos pequeños. Porque Elías le dijo al Señor, Señor, solo yo he quedado. Amén. Solo yo he quedado. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Elías, hay mucha gente que tú no la ves, que tú no la conoces, pero que ellos no han doblado rodillas ante otros dioses. Amén. Tal vez nosotros no veamos, pero Dios pelea por nosotros. Dios pelea siempre por nosotros. Y por esa razón debemos estar confiados en Él. Amén. Confiados en su palabra. Confiados en su misericordia, confiados en todo lo que Él puede hacer sobre nuestras vidas. Y nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero invitarle esta mañana aquí al frente. Yo no sé con cuántos ataques usted está luchando.